Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición de Diálogos Empresariales de Logística. Vamos a dar inicio a este programa en donde vamos a hablar sobre el manejo adecuado de operadores en pandemia y post-COVID 2019. Para esta edición de Diálogos Empresariales de Logística tenemos la fortuna de contar con 4 directivos y empresarios del sector del autotransporte que nos acompañan para esta edición. Miguel Bres García, quien es director general de TDR Soluciones Logísticas. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pablo Campo Merino, quien es director general de Grupo Mexamérica. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Rodrigo Rangel Arroyo, quien es director general de Transportadora Egoba. Gracias, Didier. Buenas tardes a todos. Y Eduardo Valderas del Río, quien es director general de Autotanques Nieto. Eduardo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Y bueno, pues evidentemente el tema del COVID vino a poner un reto adicional al de por sí reto que se tenía con los operadores dentro del autotransporte de carga en México. Y sobre todo la gestión en una actividad que resultó ser esencial, que si bien también de cierta manera tuvo el reto de que bajaron los volúmenes de carga y sobre todo pues también muchas actividades e industrias importantes como la automotriz fueron consideradas no esenciales, lo cual impactó en el ritmo de la dinámica del autotransporte. Con ello pues se tuvieron que hacer adecuaciones, se tuvieron que hacer movimientos y manejar de una manera adecuada, como lo dice el título de este programa, de manejar de manera adecuada a los operadores, que son el activo principal para el autotransporte de carga en México y que ha tenido, pues se hablan cifras de déficits de 50 o de 90,000 y también al momento de estar vinculados con Estados Unidos como un gran socio comercial, pero también es un reto para muchas empresas y empresarios el tema de que algunos operadores pues se van con el sueño americano, como se refiere, ¿no? Entonces, todos estos elementos en esta situación que se ha enfrentado han venido a poner situaciones y retos relevantes para el autotransporte. De tal manera, pues nos gustaría comenzar que nos pudieran explicar cuál ha sido la ruta crítica que se ha seguido en la gestión de operadores, sobre todo al momento de arrancar la pandemia, porque como bien decían, pues ningún curso, ninguna maestría, ningún doctorado y ninguna planeación se tenía planteado lo que iba a suceder con el COVID y el impacto que iba a tener dentro del autotransporte. De esta manera, Miguel, ¿nos podrías comentar cuál fue esa ruta crítica que se tuvo que implementar al momento del arranque de la pandemia? Gracias, Didier, y por respeto a mis colegas, trataré de ser muy concreto y con una capacidad de síntesis mayor a la habitual. Pero quisiera poner en contexto la situación que veníamos o que tenemos en la industria del transporte, no solo en México, sino en el mundo entero, que es la escasez de operadores. Y la escasez de operadores es un tema que nos debe de preocupar no solo a los transportistas como tal, sino a los usuarios. O sea, nos estamos quedando sin operadores, producto de que está dejando de ser una profesión aspiracional. Antes llegaba el operador a la colonia donde vivía y era símbolo de admiración. Y hoy en día muchos de estos operadores no quieren que sus hijos sean operadores, ¿no? Están haciendo lo posible por darles alguna carrera distinta y alejarlos un poco de la carretera, cuando la verdad es que es una profesión muy bonita, es una profesión que tiene muchas cualidades y que tiene muchos beneficios, pero pues sí, el que es operador, pues ya lo trae en la sangre y lo ve en casa y con el vecino y tal. Y hoy en día está dejando de ser una profesión aspiracional y tenemos nosotros la responsabilidad de regresar a que sea otra vez una forma de vida digna y apasionante. Ahora bien, nos llega la pandemia. Y la pandemia nos golpea a todo el mundo y al sector transporte nos pegan en varios frentes. Cuando viene el shutdown de las actividades económicas, resulta que el transporte es una actividad esencial y puede seguir operando. Y entonces
presenciamos cierto repunte en algunos sectores, pero en otros se colapsa y se colapsa a cero. Y entonces esto nos da la necesidad de seguir operando y de poner a los operadores al frente de la batalla, ¿no? O sea, como grandes héroes. Y es ahí donde la compañía empieza a tener una responsabilidad mayor. ¿Y a qué me refiero? Resulta que cuando empieza la pandemia, empieza el famoso home office. Y muchos de los que estamos aquí hemos hecho home office, pero nuestros operadores no pueden hacer home office. O sea, ellos no pueden operar, y tienen que estar allá afuera. Pero ojo, hay un factor que se llama el sector vulnerable, que son aquellos que tienen sobrepeso, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Y a esa gente hay que mandarlos a casa. Y hay que mandarlos a casa, ¿y qué crees? Con costo. ¿Y qué crees? No sale barato. Y es un dineral, porque los que estamos en oficinas, pues podemos y pues todo bien, ¿no? Y gracias a la tecnología y a las inversiones que se han hecho, pues podemos seguir operando y participando ahí, pero como operador, pues no, te tienes que quedar en casa y guardado y punto, y la compañía tiene que hacer frente a esto, y cuesta mucho dinero. Ahora bien, el asunto de seguir reclutando operadores es un tema complejo. Si antes de 20 que llegaban con solicitudes pasaban 4 o 5, hoy en día en la fórmula del reclutamiento tienes que poner también el tema salud, porque no vas a poder contratar o no, a ver, financieramente no puedes contratar a alguien que está en el factor de riesgo y que a la vuelta de la esquina lo vas a tener que parar otra vez. Y entonces de esos 20 que tenían solicitud, que se quedaban 5 y se te queda 1, se te queda 2. Y luego si ese trae malos hábitos y le gusta hacer algunas travesuras, pues ya estamos en un problema mayúsculo, ¿no? Entonces nos hemos tenido que recomponer, tenemos que intensificar la manera de atraer operadores, pero sobre todo, a ver, tenemos la responsabilidad de hacer que la profesión, y vuelvo una vez más, sea aspiracional. Y la única manera, según yo, como lo he dicho en muchos foros, es poniendo al operador en el centro de todas las operaciones. O sea, no se vale que los usuarios de repente nos digan, es que tengo 20 o 30 camiones por descargar, y le digo, es que no son 20 o 30 camiones, son 20 o 30 operadores. Son operadores que están allá afuera y que están ocupando su tiempo de trabajo esperando que alguien los descargue. También es cierto que cuando le roban o cuando nos roban un camión, no nos roban un camión. Esa es una consecuencia. Asaltan un operador. Y mientras no pongamos en el centro de la fórmula el operador, difícilmente vamos a poder volver a ser una profesión aspiracional. Entonces, en este sentido, creo que tenemos que trabajar, tenemos que ser muy eficaces y tenemos que hacer esfuerzos mayúsculos pues, para que los operadores que hoy en día estén en nuestras líneas de trabajo pues, se conviertan en grandes ejecutores de la estrategia, ¿no? Entonces, sé que se me está acabando el tiempo y simplemente decirles que el operador es el eje central de toda nuestra operación logística. No hay alguien más y son ellos los que dan la cara hoy en día y además hacen que el resultado se dé. Muchísimas gracias, Miguel. Sin duda, coincidimos, yo creo que todos los que estamos aquí en ese planteamiento que haces de poner al operador como eje central, como eje de la actividad, y también la realidad que nos ha llegado y hemos estado, la actividad del autotransporte ha estado envuelta en este tema de quedarnos sin operadores porque incluso en algunos casos, algunos operadores no quieren que sus hijos sean operadores. Es decir, tampoco hay esa afiliación hacia la actividad. En ese sentido, Pablo, ¿ustedes cómo los toma la pandemia, más allá de esos elementos que ya bien contextualizó Miguel, de los retos que se tenían? Pero ustedes en Mexamérica, ¿cómo los toma la pandemia? Muchas gracias, Didier. Miguel, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que comentaste. Ya nos diste una serie de datos muy importantes del operador y para todas las empresas el operador tiene que ser la parte central, ¿no? Yo les quiero compartir, de entrada les quiero compartir el propósito de Mexamérica. El propósito de Mexamérica es generar confianza y prosperidad para las personas y comunidades que comparten con nosotros camino, vivencias, logros y sueños. Esto para nosotros es muy importante porque no es un destino, sino un viaje continuo en el que estamos continuamente, perdonen la redundancia, continuamente estamos trabajando y tratamos de hacerlo que lo vivan toda la gente que tiene relación con Mexamérica, incluyendo a todos nuestros colaboradores. Entonces, ¿qué pasó en este caso? En este caso, bueno, pues de entrada lo primero que nos abocamos fue entender cuál era la situación a la que enfrentábamos, entender bien
la enfermedad por aquellos meses de marzo, entender de qué se trataba y la severidad de esta, ¿no? La responsabilidad que teníamos nosotros como empresa ante toda la comunidad Mexamérica, es todos nuestros colaboradores, pero también nuestros clientes y cualquier gente con la que tengamos relación. ¿Ok? Basados en esto nos pusimos a investigar y tratamos de establecer las mejores estrategias para minimizar el daño hacia nuestro personal principalmente y hacia cualquiera, insisto, ¿no? Entonces diseñamos un plan de prevención y de reacción y protocolos que nos llevaran a poder minimizar el riesgo de que nuestro personal se viera afectado por esta enfermedad y en caso dado pudiéramos actuar. Basados en esto establecimos una serie de estrategias. La primera de ellas fue una estrategia muy intensa de comunicación y concientización de nuestra gente. Es bien difícil concientizar a todo el personal y en particular cuando hablamos de los operadores que no los tenemos tiempo completo dentro de nuestras instalaciones, cuesta mucho trabajo. Entonces hicimos un plan muy intenso de comunicación hacia ellos para poderlos concientizar de lo que tienen que hacer en el trabajo y en sus familias y en sus casas, ¿no? Obviamente detectamos a aquellos operadores que eran del sector vulnerable y los mandamos a descansar, como bien dijo Miguel. Estos operadores en ningún momento se vieron afectados en su ingreso, los mandamos a descansar con goce de sueldo, tratando de cuidarlos y de cuidar la integridad de ellos y de sus familias, ¿no? Obviamente equipamos las unidades y a los operadores con los accesorios necesarios para prevenir los riesgos de contagio, como son, bueno, pues los tapabocas, el gel antibacterial, equipo sanitizador, intensificamos la limpieza y sanitización de las unidades, tanto de nuestros tractores como de nuestros remolques, así como de nuestras instalaciones. Abrimos una línea de comunicación con la gente que se dedicó a estudiar bien y tratar de entenderle, porque hasta hoy sabemos que todavía nadie le entiende al 100 a esto, pero la gente de Mexamérica trató de entender esto. Abrimos una línea de comunicación para que cualquier colaborador pudiera comunicarse en caso de tener alguna duda sobre la enfermedad o algún síntoma que creyeran que pudiera ser pues, relacionado al COVID, ¿no? Lo que hicimos fue atacarlo de inmediato, hacer protocolos de atención, los llevamos a instituciones. Cuando la institución pública estaba accesible, que normalmente no lo estaba, los atendíamos ahí, pero llegamos a atender gente o a ni siquiera atenderla, simplemente a diagnosticar personal en instituciones privadas, porque aun cuando se dice que está al 40% la capacidad, pues no nos atendían, ¿no? Realmente pretendían que esperáramos a que el estado de salud de nuestro personal estuviera crítico para que los atendieran y nosotros no estábamos dispuestos a hacer eso. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos confianza a nuestra gente, le dimos confianza en que el trabajo estaba y en que tenían trabajo, pero también les transmitimos la responsabilidad que teníamos por ser una empresa pues responsable con la sociedad para transportar los productos que nuestros clientes requerían y para poder pues, llevar a la casa de todos nosotros los productos que todos nosotros transportamos, ¿no? Entonces, sin duda el operador es el principal eslabón de Mexamérica, por lo que todas las condiciones de trabajo trabajamos para que las condiciones se dieran en aquel momento y se den en este momento para que los operadores puedan trabajar de la manera más segura y que no sufran en el término en sus familias, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Pablo. Pones también en el centro de la mesa de la discusión factores fundamentales, que son una comunicación efectiva, ¿no? No solamente en el sentido de transmitir certeza, de transmitir confianza, sino de también transmitir esos mensajes adecuados. Decías tú, los operadores no los tenemos todo el día, ¿no? Los tenemos parte del día y fuera de la oficina, fuera de sus actividades, incluso no solamente en el camino, sino cuando llegan a su casa, pues ya no es control de la empresa y un poco se pierde ese hilo de toda la buena práctica que se pudo tener. En ese contexto, Rodrigo, recuerdo alguna anécdota que tú comentabas de tú incluso andar buscando el lugar donde pudiera atenderse algún operador, ¿no? Entonces, ¿cómo tener que gestionar, sin dejar de gestionar la empresa, gestionar esos picos, esos casos extraordinarios, en donde además, si bien a lo mejor no está el dato estadístico, a lo mejor alguno de ustedes lo tiene y nos pueda compartir, ¿cuántos de los operadores son personas de riesgo, ¿no? Es decir, tienen alguna de las condiciones de las cuales pudiera ser mucho más vulnerable con la enfermedad del COVID? ¿Nos podrías comentar, Rodrigo, por favor?
Correcto, Didier, con gusto, muchas gracias. Pues sí, coincido primero con Miguel y con Pablo que definitivamente la columna vertebral de nuestro negocio será siempre el operador. La capacidad de invertir y de crecer, pues de poco sirve si no tenemos a las personas adecuadas a bordo de las unidades. Definitivamente, Didier, yo creo que el reto que nos sorprendió este año y aprovechando la oportunidad de ser una labor esencial, pues era garantizar la operatividad del negocio, pero garantizando también la integridad de los colaboradores. Y efectivamente nosotros comenzamos también pues tomando prioridad sobre ese grupo vulnerable, ¿no? Que por su edad y por alguna condición crónica de un padecimiento de salud, pues bueno, deberían de estar en casa y así lo hicimos, tanto con el personal operativo como con el operador, con el personal, perdón, administrativo, como con los colaboradores de taller. Y efectivamente creo que el primer eslabón es tratar de generar certeza, tratar de generar conciencia de a qué nos estamos enfrentando y cuáles son los riesgos que tiene el operador al tener contacto con muchas personas en su tránsito hasta su destino final. Pero no solo quedarnos a ese nivel de tratar de concientizar, sino definitivamente también tratar de disciplinar para que todas las modificaciones que se hicieron a los procesos de acceso a nuestras instalaciones, de recepción de unidades, de entrega de las unidades al salir de mantenimiento, del uso de los insumos preventivos, del uso de las instalaciones comunes de los operadores, de mantener una sana distancia y demás, pues también se hiciera valer, ¿no? Para nosotros era muy importante que todos estuviéramos pues en esa misma sintonía de que la persona que no estuviera dispuesta a seguir estos protocolos dictados por las autoridades y por nosotros mismos, pues no podía estar dentro de las instalaciones, ¿no? Y el reto adicional, pues también de respetar los protocolos que en lo particular cada uno de nuestros clientes establecía para el acceso a sus instalaciones, ¿no? Entonces, a nosotros nos tomó en un contexto complejo porque estábamos en un proceso de transición, de reinvención, cuando estábamos empezando con el tema de refrigerado. Y pues obviamente esto nos obligó pues a quitarnos muchos paradigmas de qué sí era posible, de qué no era posible, a tener muchísima comunicación con el operador y que él entendiera la intención genuina de atenderlo, ¿no? Dotándole de todo lo que fuera necesario para que él se sintiera seguro. Y pues bueno, dentro de las acciones muy concretas, pues bueno, sanitizar las unidades, insisto, su entrega y recepción, sanitizar todos nuestros centros de trabajo con cierta frecuencia. Al día de hoy, desde marzo, llevamos 110 eventos, una inversión muy fuerte, insisto, en insumos preventivos, como ya lo señalaron, caretas, cubrebocas, guantes, geles, etcétera. Y también un seguimiento muy, muy apegado a cualquier caso de sospecha por contacto con algún paciente ya diagnosticado con la enfermedad que implicara un riesgo al interior de nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, tuvimos que invertir en capacidades adicionales, tanto de vigilancia como de enfermería, para que tuviéramos ese cuidado diario de quienes estaban ya contagiados, de quien tenían la sospecha, y que pudiéramos reaccionar de manera inmediata aislando a aquellas personas que tuvieran pues ese simple contacto para contenerlo, ¿no? Y afortunadamente pues creo que las decisiones fueron oportunas para que esto pues no tuviera un impacto fuerte en nuestra operación. Y sobre todo reitero que el operador siga sintiendo lo que para EGOVA siempre ha sido un pilar, ¿no? Que es el trato digno para los operadores, que nos ha permitido pues bueno mantener siempre porcentajes de rotación muy bajos, al final abonan en el éxito de la estrategia de la compañía, Didier. Eso es lo que podría comentarte. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por tu aportación. Sí, sin duda el tema al que refieres de disciplinar, a todos nos cuesta en ocasiones la disciplina, pero también a los operadores poner paradas autorizadas, imponer ciertos controles, les cuesta
mucho. Y en ese sentido, Eduardo, ustedes desde Autotanques Nieto, ¿cómo lograron disciplinar, cómo lograron transmitir esta filosofía o estas estrategias que ustedes desde quizá el cuerpo directivo fueron definiendo para lograr reducir los riesgos y hacerlos a ellos también como operadores un personal menos vulnerable ante la situación que es estar en los caminos? Porque en muchas de las ocasiones los protocolos que se implementaron dentro de las empresas de autotransporte estuvieron por encima de lo que les exigían algunos clientes, entonces fueron de la mano incorporando ese tipo de protocolos. ¿Ustedes cómo lo vivieron, Eduardo? Bueno, muchas gracias, Didier. Buenas tardes. Pues al igual que Miguel, que Pablo, que Rodrigo, fue necesario para nosotros involucrar a todo el personal. Inclusive, yo personalmente me involucré en el tema, liderando el grupo de trabajo y prácticamente siguiendo todas las acciones que se acaban de describir. A mí me gustaría, si es posible, de manera esquemática, compartirles lo que hemos hecho. Hemos hecho aquí si ya pueden ver la presentación. Sí, la vemos. Entonces, este fue el impacto que sufrimos en la organización. Nosotros, a pesar de que movemos principalmente hidrocarburos, también tenemos transporte de grado alimenticio, algunos químicos, resinas y otros productos. Este análisis comparativo es respecto del primer trimestre de este año. Hay cierta estacionalidad en el comportamiento de la demanda de nuestros servicios. Ese es un hecho muy significativo, ya que nosotros a partir del mes de abril empieza a reducirse la demanda de uno de nuestros principales clientes, ¿no? Esto nos permitió optimizar el recurso que teníamos, que en este caso son los operadores, para centrarlos en las operaciones más fundamentales o de las que no sufrieron suspensión por el tipo de actividad, ¿no? Bueno, pues en todas las sucursales implementamos un plan con lineamiento técnico específico dictadas por las autoridades de salud. Nosotros quisimos ir un poco más allá porque identificamos a población, igual que todos mis compañeros, población vulnerable, mayores de 60 años, ¿no? En la medida de lo posible, a todo el personal administrativo que tuvo la posibilidad de hacerlo, hizo home office. Y en el tema de mantenimiento, lo que hicimos es lo separamos por equipos en diferentes horarios para evitar contacto o posibles contagios, ¿no? Por otro lado, todos los casos positivos o sospechosos se les dio un seguimiento muy puntual. Este es un poquito gráficamente qué hicimos. Yo creo que ejemplifica lo que todos mis compañeros acaban de mencionar, ¿no? Todos tuvimos que hacer inversiones importantes para cumplir con ciertos requisitos que minimizaran el riesgo de contagio. También pues promovimos el uso de la tecnología con videoconferencias, pusimos anuncios por todos lados, difundimos información con los operadores, entregamos equipos con gel sanitizante, con cubrebocas, con información. Para el proceso de desinfección de las unidades, cuando entran a mantenimiento o cuando hay cambio de operador, utilizamos este tipo de tecnología para sanitizar. Y este tema o este reporte diario que estamos generando acerca de cada una de las sucursales es muy relevante, porque ahí vamos identificando cuántas personas están revisando, cuántas personas les toman la temperatura, quién tiene algún síntoma o quién ya fue detectado. Estamos aplicando pruebas rápidas y, en caso necesario, otro tipo de prueba de laboratorio para confirmar que sea positivo o si es negativo.
Pues también modificamos nuestro código de ética para el tema de discriminación, porque ahora alguien que le da COVID pues sufre desafortunadamente, es discriminado por muchos de sus compañeros o probablemente de clientes o otras personas. Bueno, implementamos protocolos que quedaron ya documentados como parte de nuestro sistema de gestión de calidad. Y pues estos son los datos duros y fríos, ¿no? En la organización actualmente somos 630 empleados, de los cuales 70 han sido infectados, 62 se han recuperado, hay 5 que están en tratamiento, tenemos uno en sospecha y desafortunadamente pues hemos tenido 3 defunciones, 2 operadores y un mecánico. Y los datos los más fuertes o los más duros son estos, ¿no? Nuestra población, este es un ejemplo, o más bien un ejemplo, este es el esquema como nos muestra nuestra población vulnerable, ¿no? Perdón, Eduardo, si quieres mostrar esa última y con esa terminamos esta aportación. No se alcanza a ver esta... Entró el cronómetro, entonces salió tu presentación. Si quieres, en esa última diapositiva nos las explicas y terminamos esta primera intervención tuya. Si gustas, Didier, la muestro en mi próxima participación. Excelente, muchísimas gracias, Eduardo. A todos los que nos están siguiendo, los recordamos que a través del chat de la plataforma pueden generar sus preguntas para interactuar con los expositores. Tendremos una ronda de preguntas y respuestas que estaremos desarrollando hacia el final del programa. Miguel, tú mencionabas al inicio de tu aportación y siempre lo has dicho incluso en otros foros, no se trata de tener un camión detenido, tienes un operador y ahora está que también sin duda es contundente, no es un robo a una unidad, asaltan a un operador, ¿no? Entonces, en ese sentido, con todo lo que sucedió y con todo lo que han aportado en esta primera ronda aquí los que participan en este programa, ¿cómo se lograría o cómo están trabajando para evitar que esta situación venga a colapsar aún más lo que ya se vivía previamente de la situación de los operadores? Pero también cómo lograr que desde los clientes, desde los usuarios del transporte, se tenga realmente esta sensibilidad a precisamente ser muy consciente de la situación que están viviendo las empresas de autotransporte con los operadores. Bueno, a ver, sin duda la comunicación es importantísima. O sea, todo el tiempo hay que estar concientizando y dándole saber a todos los usuarios del transporte carga que el factor operador no solo nos incumbe a nosotros, sino también a ellos. Y te puedo dar así un dato rápido. En Estados Unidos, las principales compañías de transporte miden a sus clientes y si tienen una calificación baja, los operadores no van a cargar o a descargar ahí. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos que tener el cuidado a nuestra gente desde la base. Y una vez más, necesitamos hacer que el operador sea el centro de toda la cadena, ¿no? Necesitamos ser muy conscientes de todo esto. Y tenemos que trabajar en una cosa que nosotros llamamos los comportamientos de los operadores. Hay que trabajar en los famosos behaviors, porque si no trabajamos ahí, difícilmente vamos a poder alcanzar el objetivo. A ver, hay unas revelaciones que son importantes, que si tú quieres tener un resultado ideal, necesitas tener un comportamiento ideal. Pero los sistemas y los procesos impulsan los comportamientos y es ahí donde nosotros tenemos que estar trabajando. Todos nuestros sistemas y nuestras herramientas tienen que impulsar el comportamiento del operador y al operador le tiene que convenir. Si a los operadores les conviene, todos vamos a ser felices. Si no les conviene, no vamos a ser felices. Y una vez más, hay que hacer una campaña muy intensa de comunicación para 2 cosas, para concientizar a la industria y la otra, volver a ser aspiracional a la profesión. Es bien importante que nos hagamos la idea de que tenemos, y que esa responsabilidad es nuestra, tenemos que volver a ser aspiracional a la profesión. Tenemos que hacer que mucha gente que hoy en día no está participando como operador se sume a ser operadores. Y el trabajo del operador, además de digno, es muy redituable. O sea, son empleos que dejan mucho dinero y ahí hay una fuente de empleo vasta en experiencias, en dinero,
en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer ese esfuerzo importantísimo. No podemos dejar de ver este punto. El operador, una vez más, es el centro y la columna vertebral de esto. Y como lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, no somos una industria de camiones, somos una industria de operadores. El cuello de todo esto, el cuello de botella, se llaman operadores. Como bien lo decían mis compañeros, podemos seguir creciendo en infraestructura, pero mientras no tengas operadores, no hay manera. Mira, no está aquí otro compañero y colega que es Raúl Monroy. Él decía, prefiero perder un cliente que a un operador. Y ese es un eslogan que él trae ahí muy, muy marcado. Pero llega el punto que es eso, ¿no? O sea, no podemos nosotros darnos el lujo de que nuestros operadores no estén que no estén contentos haciendo lo que les corresponde hacer. Pero eso es responsabilidad de nosotros desde la administración. Nosotros tenemos que dotarlos de herramientas y de sistemas que les permitan a ellos tener un comportamiento ejemplar y por ende vas a tener un resultado exitoso. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, en efecto, esa frase que incluso en algún panel donde estaban tú y Pablo la expuso Raúl de prefiero perder un cliente, y algunos clientes que estaban en el grupo sorprendieron un poco, pero el planteamiento era cierto, ¿no? Es muy complejo todo el proceso para llegar a tener a un operador detrás del volante para que por un cliente pues se tenga que echar atrás toda esa actividad y todo ese proceso que ya se desarrolló, ¿no? En ese sentido, Pablo, ¿tú ves un cambio a partir de esta situación? Como bien comentaba Miguel, los clientes o los usuarios de transporte también son responsables de esta condición. ¿Tú ves que a partir de la presencia de esta situación donde muchos han dicho, pues si no salimos de esta situación pandémica siendo mejores personas, pues no aprendimos nada? Traduciéndolo a lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos trabajando en este momento, en este programa, pues si los clientes no cambian su posición, tampoco aprendimos nada. Si hay un cambio, una mayor sensibilidad a lo que se está viviendo con los operadores en este momento. Sin duda, Didier. Hacia adentro hemos trabajado, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en la cultura. Lo que dice Mike, la cultura está sustentada por los valores, pero para que los valores se vivan, tienes que sustentarlo por los comportamientos. Y entonces, estos comportamientos, yo estoy 100% de acuerdo con Mike, que tienes que tener los comportamientos indicados para que tú tengas los resultados indicados. No tienen que ser solo de los operadores, tienen que ser de toda la organización y todos los que tenemos contacto con los operadores, desde adentro, ¿no? En ese punto lo quería enfatizar, y obviamente con nuestros clientes. Nuestros clientes tienen un gran contacto con nuestros operadores. Nuestros operadores pasan gran tiempo dentro de sus instalaciones o transportando sus mercancías, ¿no? ¿Qué hemos hecho y qué hemos logrado fortalecer a raíz de la pandemia? Pues la conciencia de nuestros clientes de que el operador es una persona que tiene necesidades fisiológicas, que tiene que comer, que tiene que estar en una instalación al menos decente en el tiempo que lo tienen por la carga. Nosotros hemos establecido ciertas mediciones hacia nuestros clientes y compartimos con ellos dashboards que se actualizan. Creo que tú los conoces por ahí, Didier, algo de lo que hemos hecho de Business Intelligence, y lo compartimos con nuestros clientes en la medida de que logremos que ellos entiendan cómo vemos su desempeño desde nuestro punto de vista, sin meter las manos, y cómo también se evalúa nuestro desempeño. Entonces, ahí hacemos la relación más equilibrada y buscamos tener clientes que tengan un gran desempeño y tener nosotros un gran desempeño. Eso nos lleva a estar más cerca de nuestros clientes, nos ha llevado incluso a dejar algunos clientes, siguiendo lo que comentaba Mike de Raúl. Cuando un cliente realmente no quiere entender cómo es que funciona la operación, que una persona es la que trae una unidad, etcétera, pues es difícil continuar trabajando con él. Cuando el cliente tiene algunas fallas, pues trabajamos de la mano y buscamos solucionarlas conjuntamente, ¿no? Entonces esto nos ha llevado a acercarnos más a nuestros clientes. Yo quisiera también tocar el punto que mencionaba Miguel de la atracción. Sin duda hemos duplicado la atracción. Hay más filtros. Ahora el filtro de temas de salud toma una relevancia importante y hace que menos operadores se puedan quedar dentro de esto.
Los operadores que nosotros ya teníamos, insisto, que tenían condiciones que tuvimos que mandar a descansar, no se han visto afectados, pero ya pues no puedes recibir operadores que no tengan las condiciones necesarias de salud. Por eso ellos también tienen que ser responsables en cuanto a mantener un estado de salud bueno para que puedan tener un trabajo. Hemos trabajado mucho en la retención de los operadores para no caer en esta crisis de la que tú mencionas, haciendo mucho énfasis, insisto, en la cultura. A nadie en la organización le redujimos ni siquiera los sueldos. Obviamente sí se hizo home office de todos los que podían hacer home office y descansaron aquellos que por la naturaleza de su trabajo no podían hacer. Entonces cierro diciendo que todos en Mexamérica estamos comprometidos con la salud y prosperidad de todos nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, Pablo. Y Rodrigo, en esto que ya planteaba Pablo de poder gestionar, de poder crear esa conciencia dentro del mercado y que en el caso de Mexamérica se tuvo esta situación con algún cliente para evaluarlo, ¿no? El mercado, ¿tú cómo lo estás viendo, Rodrigo, en ese sentido? ¿Cómo estás viendo el mercado? También, y un poco voy a retomar también las cifras que mostraba Eduardo en su aportación de una caída del mercado en donde a muchas empresas les experimentó una condición natural de caer el mercado por un menor dinamismo de la economía, evidentemente. En ese contexto hay oportunidad para así ser muy, plantear la filosofía de la empresa, el cuidado al operador, el reconocimiento de su actividad y que afuera algún cliente no lo quiera reconocer y decirle, pues entonces no te doy el servicio en las condiciones que estamos viviendo. Definitivamente, Didier. Mira, a mí lo que me parece relevante en este momento de crisis es la responsabilidad como directivos que tenemos de mantener el interés de nuestros colaboradores, dotándoles de excelentes herramientas para que desempeñen su trabajo y sobre todo la oportunidad de mantener pues cierto nivel de ingresos, ¿no? Que le dé certeza a su familia, pues con un volumen, como lo señalaba Eduardo, decreciente, sobre todo en los meses del segundo cuarto del año. Entonces, pues aquí se trata un poquito de administrar la escasez. Afortunadamente, la relación que nosotros tenemos tanto con nuestros clientes como con la representación sindical a través de comunicación muy estrecha nos permitió tomar decisiones muy oportunas. ¿En qué sentido? Aprovechando la antigüedad promedio de nuestros operadores, que es alta, y el antecedente que ya habían tenido varios de ellos en crisis anteriores, como fue la del 2008, pues nos sentamos a platicar y decir, a ver, señores, el mercado se va a contraer de manera muy significativa. ¿Cómo le hacemos para que esto no represente caos para nuestra compañía, para nuestra organización de donde dependemos todos y que todo salir lo menos raspado de este problema, ¿no? Entonces implementamos ahí un par de estrategias muy puntuales en donde, insisto, en estrecha colaboración con nuestro sindicato dijimos, bueno, pues vamos a privilegiar que quien tiene acceso a días de vacaciones y aprovechando que los 2 cuartos previos a la crisis habían sido muy buenos en volumen y kilometraje, decir, pues aprovecha, vete a casa, ¿no? Disfruta de tu prima vacacional, mantente seguro con tu familia, con un ingreso, pues de cierta manera garantizado, ¿no? Que si a lo mejor no es a lo que estás habituado tú en los últimos meses, pues te da ese soporte para salir adelante de esto, ¿no? Y una vez que terminamos con esos días y todavía no era suficiente para mantener el 100% de la flota en activo, pues acordamos ir descansando operadores en plazos semanales, de manera que no hubiera una aglomeración innecesaria de operadores esperando por un viaje en nuestros centros de trabajo, porque esto implicaba obviamente un riesgo más alto de contagio. Y 2, que todos tuvieran pues cierta oportunidad de generar ese kilometraje del cual dependen ellos, ¿no? Ahora, de cara a los clientes, yo creo que sí ha habido reacciones muy positivas en el sentido de que entienden que los operadores ganan no solo por el kilometraje, sino por la administración de su tiempo, que al final se traduce en un servicio de calidad y seguro para ellos, ¿no? Y me parece que también es muy relevante que desde la presentación inicial de propuestas comerciales estén incluidos estos supuestos que limitan no solo la operatividad de los activos, sino el ingreso de vida de nuestros colaboradores, ¿no?
yo al interior aquí de la compañía platico con el personal administrativo para decir, oigan, por ningún motivo podemos permitirnos que un colaborador esté en el mismo lugar por más de 24 horas, independientemente de cuál sea el motivo, empujemos, ¿no? Porque, pues bien decía, no tenemos la certeza de que tenga a la mano alimentos, que tenga a la mano instalaciones para su higiene, etcétera. Entonces, me parece que sí es un tema de humanidad de principio, y definitivamente, pues sí son criterios que tenemos que tomar en consideración para cuando cerramos relaciones comerciales con nuestros clientes, pero demostrándoles por qué el operador necesita administrar mejor su tiempo. Ese es un componente importantísimo de que finalmente haya más personas interesadas en esta profesión, que es súper demandante física y mentalmente, y que tiene que tener en contraprestación la oportunidad de generar más y mejor. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, bien lo dices, es una profesión, una actividad que sí demanda, pero también, como comentaban tanto Pablo como Miguel, pues tienes los beneficios, ¿no? Y la verdad es que los operadores con los que hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones nosotros, pues los operadores de cepa, los operadores de trayectoria, no hay un operador que diga que no lo quiere hacer, ¿no? Por el contrario, no se ven haciendo otra cosa y no se veían haciendo otra cosa desde hace mucho, entonces por eso siguen en el camino. Eduardo, no tenías pendiente de que nos mostraras ahí una diapositiva adicional, pero también poder aportar en este sentido cómo están trabajando desde Autotanques Nieto, pues, para que esto no convierta o profundice la crisis de operadores. Muy bien, Didier. Pues ahora me voy a permitir platicarles, ya hizo mucho hincapié Miguel respecto de la gran área de oportunidad o la gran necesidad que tenemos de operadores. Y nosotros aquí no sé si ya pueda compartir con ustedes. Bien. Si quieres, ya sabes. Ya, bien. ¿Qué hicimos? Bueno, pues hicimos un centro de capacitación en el 2015, viendo cuáles eran las circunstancias. Desafortunadamente no está caminando. No sé si siga en línea. Sí, vale. Sigue la portada, digamos, de la presentación. Sí, pero ¿qué crees que no puedo avanzar en ella? Déjenme ver si... Ya. Bueno, me voy a brincar estos pasos. La historia. En 2015 decidimos, al ver la gran necesidad de que tenemos de operadores, decidimos hacer un centro de capacitación, ¿no? Nos llevó 2 años y una inversión de más de 2 millones de pesos poder estructurar un programa que nos permitiera formar a nuestros operadores con ciertos perfiles. A raíz de ahí hemos cubierto, estas son nuestras generaciones, la primera, segunda y tercera generación. Esta se vio afectada porque ya para concluir se dio el tema de la pandemia y tuvimos que replantear la forma en la que los íbamos a terminar de darles su formación para incorporarlos. Nosotros consideramos que esta es la respuesta a esa gran necesidad. Hay que salir a buscarlos, sí, hay que buscar los perfiles adecuados y hay que invertir. Nosotros, un costo estimado de cada uno de ellos en un año es de alrededor de 180,000 pesos. Permanecen aquí en nuestras instalaciones de lunes a sábado con los 3 alimentos, recibiendo clases y prácticas. Esta es la forma en la que los hemos distribuido, los hemos ido incorporando. Y quiero compartirles que en esta ocasión fue crucial para nosotros poder contar con ellos porque, como ustedes los pudieron ver en las fotografías, es gente joven, es gente sana, que no tiene, al menos la gran mayoría, no tiene ninguna condición que los dejara fuera por el tema de la pandemia, ¿no? Este es de la gerencia de Monterrey. Contamos con 4 egresados, están en Reynosa, la edad promedio son 28 años, su licencia es tipo B, pero están en proceso de capacitación para obtener la tipo E. Tenemos 4 titulares sencillos en tolderos y 4 en grado alimenticio. La mayoría son de la primera generación.
Esta sigue siendo la distribución de los egresados, de cómo los vamos preparando, porque nuestra intención es irlos formando hasta hacerlos operadores de full, de doble remolque y de materiales y residuos peligrosos. Este es en la gerencia de Tula, cómo los incorporamos y cómo están distribuidos. Esta es la distribución de otra de las generaciones. Esta es la gerencia de Tepeji, cómo están distribuidos. Esta es la de Abasolo y Guaymas. Y vuelvo a mencionar la misma distribución. Bien, a donde quiero llegar con esto es a que nosotros consideramos que este es el camino más adecuado para poder contar siempre con el recurso. Es a través de la capacitación y de la formación. Si hay que invertirle, sí. Insisto, nosotros los tenemos por espacios de un año completo para incorporarlos. Ellos hacen un compromiso de permanecer al menos con nosotros 5 años. Y creo que es la mejor forma en la que Autotanques Nieto puede contribuir, porque yo les aseguro que estos operadores, cuando salgan al mercado laboral a otras empresas, llevan cierta preparación y experiencia. Inclusive algunos compañeros nos han invitado a compartirles nuestra experiencia. Es lo que les puedo comentar al respecto. Claro, sin duda que el tema de desarrollo de operadores es un factor esencial en esta actividad, y sobre todo que ha venido tomando la responsabilidad de muchas empresas, de las 4 que están aquí, por supuesto que lo han hecho y lo han presentado, y nosotros en la evaluación que hacemos para los premios de Transportation Awards nos comparten esta información, y siempre es muy enriquecedora y siempre es una evolución constante que están teniendo en ese sentido, ¿no? Miguel, en esta situación y con todo lo que ya hemos comentado del mercado, de los clientes, de los operadores, ¿cuál ha sido el reto para la empresa en el manejo financiero? Es decir, también comentaban que en muchos de los casos no se pudo hacer o no hubo despidos, no podía sacar a un operador de la nómina porque cuando viniera la reactivación, el reincorporar esa plaza te iba a costar muchísimo más, o de plano no lo ibas a tener. ¿Cuál fue la gestión y cuál ha sido la gestión, sobre todo a partir de la reactivación, ¿no? Porque muchas de las acciones que se han dicho aquí fueron en el momento de la pandemia, de parar motores, ¿no? De bajar el switch y esperar a que los clientes reactivaran. Pero una vez la reactivación y que en muchos de los mercados que ustedes atienden hubo incluso una sobredemanda, ¿cuál fue ese tejer fino del manejo financiero, pues para cumplir con las obligaciones, pero también tener a disposición equipos y personal que pudiera atender a los clientes que iban a demandar mayor capacidad? Fíjate que yo lo dividiría en 3 partes. La primera parte, que te puedo decir que fue de marzo a finales de abril, era sobrevivir. O sea, a ver, ¿qué tenemos? Y cómo podemos hacerle para mantener la operación a flote. Y déjenme comentarles que al final esta pandemia, creo que a muchos que hemos hecho la tarea nos ha traído más cosas buenas que malas. Sin duda estamos sufriendo porque todavía tenemos parte de la flota parada, pero estas cosas buenas nos llevó a tomar decisiones que difícilmente las hubiéramos tomado en un momento normal, y es echarle la rasuradora al estado financiero, completito. Quitar todas esas provisiones, quitar todos esos gastos que la verdad es que, pues mira, no suman. O sea, sí están padres tenerlos ahí, pero no suman. Y la verdad es que nosotros creamos un comité de crisis que afortunadamente empezó a sesionar desde el año pasado y han hecho una tarea ejemplar. Y ellos han tomado las principales decisiones. Las decisiones tienen que venir de abajo hacia arriba, porque nosotros no podemos seguir siendo una empresa de excelencia, que en el Excel entra todo, ¿no? A ver, una vez más, desde abajo hacia arriba. Y luego sabíamos que íbamos a entrar a un momento de estabilidad y en donde había que ver cómo prepararnos para el resurgimiento. Y entonces creamos justamente el Comité de Resurgimiento, en donde está conformado por los principales
actores de nuestra organización, los que realmente dirigen la empresa. Y son ellos los que sesionan una vez al mes y están tomando las medidas necesarias. Inclusive han tomado medidas de quitar clientes, ¿no? Decir, oye, este cliente no nos conviene. O sea, no podemos estar moviendo los camiones por moverlos. Tenemos que garantizar que el camión que se mueva, pues bueno, debe de traer una utilidad a la organización, porque para eso está, ¿no? Y cuidando las fuentes de empleo y esto. Entonces, son ellos los que están tomando las decisiones más importantes. Y ahorita ya estamos en el punto de decir, oye, bueno, vamos a resurgir muy bien, pero ¿cómo vamos a atender la demanda que viene? Porque esto es temporal. Y a la idea de que a pesar de que hay cosas que se van a quedar por siempre, somos una sociedad que consume y va a regresar. Y hay que prepararnos para cuando esto suceda. Y hay sectores en los que ya se está sintiendo una demanda importante, ¿no? Y entonces, pues lo que estamos haciendo es, una vez más, afinando la caja, ¿no? Había que ser muy cuidadosos con el, ¿no? Porque por ahí dicen que cash is king. Y entonces meternos muy de fondo a la parte de la cobranza y ser muy cuidadosos en la parte donde estamos nosotros otorgando crédito, porque pues si te agarra ahí mal parado, pues ya valiste, ¿no? Y lo que necesitamos es simplemente dotarle a la empresa de oxígeno. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y esto a la vez pues se traduce en generarle confianza a toda la gente, ¿no? En donde están trabajando en una empresa que es sana financieramente hablando. Y esto pues nos ha ayudado hasta el día de hoy a que pues mantengamos el ritmo y la energía de seguir echándole para adelante, poniendo las mejores ideas y dejando que nuestra gente, que son los que realmente operan, pues tomen las decisiones, ¿no? Ahí es donde nos hemos enfocado. Muchas gracias Miguel. Pablo, en su caso, ¿cuál ha sido ese manejo y esa arquitectura financiera para poder cumplir, pero también tener los activos y todos los elementos de la empresa para poder ser o sumarse en esta reactivación del mercado? No podemos negar que los meses de abril y mayo fueron bien complicados. Marzo fue cuando nos llegó este paro. Y bueno, teníamos que tener en mente que las empresas, cuando no pueden continuar, no es por falta de utilidades, sino por falta de flujo, ¿no? Entonces teníamos que cuidar el flujo de la compañía. Cercanía total con nuestros clientes. Afortunadamente tenemos clientes muy serios y en ningún caso nos fallaron en el tema de los pagos. Hubo leves retrasos, pero nada serio. Y bueno, una cercanía absoluta con nuestros clientes. Algunos de nuestros clientes afortunadamente tuvieron incrementos, no en esos 2 meses, y algunos clientes pararon en su totalidad, ¿no? Entonces, en términos generales, la situación estaba muy difícil. Lo que hicimos fue reestructurar, obviamente, nuestro presupuesto, todos nuestros estados financieros y la estrategia. ¿En qué enfocamos nuestra estrategia financiera? Y para incluso sobrevivir, la estrategia la basamos en poder sobrevivir meses muy críticos hasta diciembre, ¿no? Ese era nuestro escenario más catastrófico. Nos enfocamos a reducir los gastos, eficiencia en controles, eficiencia en la consistencia, en gastos necesarios los eficientamos, pero no recortamos todas las inversiones, al revés, en algunas inversiones incluso las incrementamos. Inversiones, por ejemplo, en el tema tecnológico. Nosotros somos una empresa que le hemos invertido año tras año, desde hace más de 15 años, al tema tecnológico de manera importante, pero en este año no solo mantuvimos el presupuesto para la inversión tecnológica, lo llevamos hacia arriba. ¿Por qué? Porque vimos la necesidad de hacer cosas muy rápidamente en cuanto a digitalización, en cuanto a la experiencia de nuestros clientes, en cuanto a la experiencia de nuestros operadores y obviamente también para sustentar los controles de los que ya habíamos hablado. Entonces, incrementamos presupuesto para la tecnología, incrementamos presupuesto en el establecimiento de la cultura y la comunicación interna con la finalidad de fortalecer eso que ya hace rato había mencionado, que para nosotros es muy importante. La gente tiene que estar, tenemos que ser un solo equipo y tenemos que ir todos hacia adelante. Y en este sentido no intensificamos, pero decidimos no detener la inversión en infraestructura, ¿no? La inversión en infraestructura en terminales que teníamos planeada, no la redujimos, simplemente
la llevamos un poco más suave, los proyectos siguen igual y les agregamos temas tecnológicos que nos van a ayudar a conservar de mejor manera la distancia social, los temas en el tema que yo hablaba de la digitalización, muchas cosas dentro de las oficinas que antes teníamos que hacer de manera física, hoy en día estamos buscando hacerlas de manera digital, sin que haya contacto de nadie, con reconocimientos faciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de infraestructura, mantuvimos la inversión. En términos generales, eso es el plan que seguimos. Para nosotros, en los últimos meses hemos visto un repunte, como también lo mencionaba Miguel. Afortunadamente, el consumo se ha elevado. Sin duda, no quitamos el dedo del renglón porque no descartamos la posibilidad de que haya un rebrote y de que la situación se pueda volver a poner muy complicada. Entonces, lo tenemos en el radar y sabemos que tenemos que actuar en caso de que algo así suceda. Muchas gracias, Pablo. En su caso, Rodrigo, recuerdo que nos comentabas que incluso la empresa tuvo que hacer una evaluación de los colaboradores que podían irse a home office, cómo hacerlo, e incluso mandar a algunos que no tuvieran las herramientas y dotarlos de esas herramientas. Más allá de eso, ¿cuál ha sido ese manejo que han tenido de las finanzas? Sobre todo porque también hay un componente de incorporar algunos elementos que no se tenían antes de esta pandemia, ¿no? Y también reducir los puestos laborales, en donde hoy no puedes tener a 2 personas, como ya le comentaba Pablo ahorita, no puedes tener personas cercanas. Entonces, ese reacondicionamiento de la infraestructura y de las operaciones, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido en las finanzas de la empresa? Correcto. Mira, de cara al manejo financiero, Didier, coincido con todos mis compañeros que lo que teníamos que privilegiar era el flujo. De manera que la comunicación estrecha con todos los clientes era más necesaria que nunca, en 2 sentidos. Conocer con claridad su expectativa en cuanto a volúmenes y en cuanto a tiempos, si es que tenían algún elemento como para proyectar su recuperación. Y también con respecto a la capacidad de flujo de ellos para no descuidar nuestra cartera. Con esto, pues obviamente también poder proyectar cómo se veían esos estados de resultados con un porcentaje menor de ingresos, pues para ver por dónde pasábamos ese bisturí para pues deshacernos de todo lo que no fuera estrictamente indispensable durante estos 2 cuartos, ¿no? Nosotros sí decidimos aplazar los proyectos de inversión que teníamos definidos para este año, que afortunadamente ahora el volumen que tenemos para este último cuarto proyectado, pues sí nos permiten retomarlo. Y pues bueno, tratar de invertir con sabiduría todo eso que ahorramos de costos fijos y generales y demás, pues en esas condiciones que garantizaran la seguridad de nuestros colaboradores, insisto, con modificaciones físicas a las instalaciones, etcétera, como tú bien decías, en tratar de que la mayor parte de los colaboradores administrativos, que en un momento sumaron 58 personas, trabajaran desde casa. Y bueno, no solo también estar cerca de nuestros clientes, ¿no? Sino también de nuestros proveedores, porque pues es un ecosistema, ¿no? De manera que sí nos acercamos con ellos a decirles, nos conocen bien, ¿no? Tenemos una relación de décadas de trabajar en conjunto, saben que aquí estamos, pero sí les hicimos saber pues, qué era lo que veíamos en ese momento, por si había necesidad de aplazar, de renegociar, de reestructurar un poco las pocas deudas que se tenían de la compañía, tratando, insisto, de mantener la tranquilidad y sobre todo garantías mínimas para no tener que prescindir de una sola persona al interior de la organización. Y de igual manera que limitamos esos proyectos de inversión, Didier, pues fue redistribuir esa capacidad de activos una vez que conocíamos esos volúmenes que nuestros clientes de la base orgánica proyectaban, ¿no? Como sabes, pues bueno, el tema de refrigerado para nosotros fue un salvavidas este año, definitivamente, porque la capacidad instalada que tuvimos que tener de seco, pues pudimos aprovecharla en ese nuevo segmento de negocios y finalmente tener un resultado consolidado mucho más cercano a lo que nuestro presupuesto original nos dictaba, ¿no?
al final, pues bueno, es darle la cara a todos, ¿no? Los que convivimos en este ecosistema, a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, para que con compromisos firmes pero claros podamos, pues bueno, tener la fiesta en paz, ¿no? Y tener estas relaciones sólidas por muchos años más. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y en esa misma línea, Eduardo, ¿cuál fueron esas áreas en donde ustedes desde Autotanques Nieto tuvieron que hacer esos ajustes necesarios, ¿no? A apretar esas tuercas en donde a lo mejor en otros momentos y con un mercado a lo mejor creciendo, no a los niveles esperados, pero creciendo finalmente, no se habían volteado a ver? ¿Dónde tuvieron que hacer esos ajustes necesarios, pero también vitales para poder mantener la operación? Porque pues así como hubo una caída, iba a regresar el mercado a exigir, y como tú también lo comentabas en una de tus aportaciones, el mercado que ustedes atiendan es estacional, entonces también esa estacionalidad los iba a volver a demandar. Bien, bueno, en un principio yo me sentí un tanto cuanto confiado, porque bueno, al pertenecer a un grupo empresarial puedes tener acceso a la tesorería, pero un buen día me citó mi jefe y me dijo, ¿qué crees? Que vas a tener que rascarte con tus propias uñas porque no vas a poder tener acceso a esos recursos. Y establecimos con mi equipo directivo pues una estrategia. Pues la más importante y dolorosa pues fue reestructurar la organización al tamaño de las operaciones actuales. Anticipamos jubilaciones, hicimos algunos convenios con algunos sindicatos, llegamos a buenos acuerdos, pero tuvimos que prescindir de más de 130 personas. Ese fue el tema más triste, más doloroso, seguido pues de negociaciones con los bancos. Pues yo necesito privilegiar mi flujo para mantener las operaciones y darte certeza en el cumplimiento de los compromisos. Y la verdad es que se portaron a la altura, nos dieron la oportunidad de pagarles exclusivamente los intereses de la deuda durante 6 meses y revisar cuál es nuestra circunstancia. La verdad esto nos fue oxígeno puro para nosotros, porque mejoramos notablemente nuestro flujo para mantener nuestras operaciones y retomar los compromisos. Con algunos proveedores, con el más importante, tenemos un adeudo significativo, hicimos lo mismo. Y estamos en un programa en el cual nos están dando la oportunidad de ir pagando mensualmente cantidades bastante cómodas. Esa es la verdad lo que hicimos y fue notable, la verdad, la confianza que mostraron tanto bancos como proveedores, los mismos clientes, la verdad, entendieron cuál era nuestra circunstancia, porque algunos de ellos se querían colgar de ahí para decirte, oye, pues necesitamos aplazarle, digo, si aplazamos esto, me vas a detener la operación y probablemente tenga líneas de crédito a las que pueda acceder, pero pues el costo va a ser mucho mayor, me vas a poner una coyuntura de la que probablemente no pueda salir, ¿no? Pero afortunadamente las gestiones que hicimos con estas estrategias dieron resultado y son las que nos permite ahorita respirar más tranquilos. Muchísimas gracias. Gracias por compartir, Eduardo. Sí, sin duda que también el tema de ver a los proveedores y en este caso, pues, renegociar o, en su caso, llegar a un buen acuerdo, pues también exigía de mucho manejo por parte de ustedes. Y por si fuera poco, a esos elementos, el próximo 24 de octubre entra la nueva fase de la NOM 035, que pues ya pone un elemento más a esta situación del manejo de los operadores, en donde pues se busca establecer los criterios y los puntos que deberán de atenderse en temas de salud mental, ¿no? Para los colaboradores y los operadores, como muchos trabajadores, pero yo creo que ellos están expuestos a temas mucho más graves, de presiones de su propia actividad, hoy de la inseguridad, pero también de la crisis sanitaria, al tema de pues, saber si van a mantener sus empleos. En ese sentido, en donde en esta segunda etapa de esa NOM 035 se debe de medir
el estrés del personal y que las empresas tengan que tener o proveer de esa atención preventiva. ¿Cómo lo están manejando? Y como decía, esta situación suma un elemento más a la ecuación de que ya se tenía y que se ha venido platicando a lo largo de un poco más de una hora que hemos estado en este programa. Miguel, ¿cómo lo están trabajando desde TDR como para dar puedan estar vulnerables ante esta nueva disposición? Mira, estamos con un involucramiento de todas las áreas que están directamente dentro del proceso, ¿no? Operaciones, recursos humanos, toda la parte de las sucursales, los gerentes, los líderes de flota y tal. Y en nuestra área de recursos humanos, sin duda, está preparando y más bien ya tiene listo la implementación de la NOM 035. ¿Cómo nos va a afectar? No tengo ni idea. Y yo te decía al principio que probablemente este sea un proceso de catarsis en donde sea más bien un foro donde esté yo manifestando mis frustraciones, ¿no? Porque si de por sí no tenemos operadores y cada vez le ponemos variables que impidan la integración de más gente a esta bonita profesión, pues nos está haciendo la vida cada vez más difícil, ¿no? Y yo creo que el día de mañana, pues esto tendrá un impacto mucho mayor en las tarifas, ¿no? Sin duda, si tú comparas un estado financiero con los de los Estados Unidos, la gran diferencia está en el sueldo del operador. Pero ahí vamos detrás. O sea, tenemos que empezar a reconocer que nuestra gente tiene que tener pues, mayor impacto en el estado financiero. Pero hay que irnos poco a poquito. Y lo que tiene que ver con la NOM 035, pues una vez más, todo es cuestión de empezar a medir, empezar a diseñar los espacios, empezar a tener las áreas de descanso, el poderlos atender. Y no es cosa menor, es cosa que nos va a llevar varios años a poder, que estén madurando. Inclusive en los otros foros yo lo decía, a ver, si tienes un operador que tiene algunas prácticas tal vez no sean las mejores y use ciertas sustancias, el hecho de que lo corras de la organización no estás generándole ningún beneficio a nadie, porque se va a ir con mi competencia y va a seguir haciendo destrozos. Pero entonces tenemos nosotros la obligación de estar atendiendo a esa gente para que pueda llegar a ser un operador pues, más sano y más profesional. Mira, nosotros hemos contratado a una compañía externa que nos ayude con el tema emocional, ¿no? Y no solo del operador, sino también de la familia. Y tienen acceso a esta parte. Desgraciadamente, y lo tengo que decir aquí, no todos lo están ocupando, es más, la minoría lo ocupa. Hay que romper ese sesgo, hay que romper ese paradigma de poder agarrar el teléfono y hablar y decirle, oye, tengo esta preocupación, tengo este estrés, me quiero poner vulnerable, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, pues mira, son muchas cosas las que van a entrar. No sé cómo vamos a acabar. Lo que sí creo es que va a ser un camino difícil, va a ser un camino duro por recorrer. Y pues a ponerse el cinturón de seguridad que ahí viene el sub y baja, ¿no? A ver cómo lo afrontamos. Claro, en esta actividad, como bien decías, catártica, los 3 minutos no son suficientes para plantear todo lo que se requiere, sin duda, Miguel. Pablo, ¿ustedes cómo están analizando este recorrido y sobre todo asumir esa, pues, mayores responsabilidades que quizá de cierta manera ya lo estaban asumiendo, pero ahora bajo un tema normativo en lo cual quizá sea mucho más regulado? Sí, de nuestra parte de igual manera lo atendimos desde su publicación. El área que liderea la implementación es el área de capital humano, pero como bien dice Miguel, involucra a todas las áreas, ¿no? Esto es un tema transversal donde todas las personas y todas las áreas de la compañía deben de estar involucradas en el cumplimiento de esta norma. Yo tampoco la conozco a detalle en cuanto a cómo nos va a ir afectando, la vamos a tener que ir viviendo en el momento, pero por nuestra parte lo que tratamos de hacer es darles la mejor experiencia a nuestra gente, con disciplina, como lo mencionaron hace un rato, porque dar una buena experiencia no significa hacer barcos, ¿no? Significa ser disciplinados, tener una excelencia operativa y realmente hacer bien las cosas, pero darle a la gente lo que se merece, ¿no? Tenemos que ser conscientes que las condiciones del operador han venido mejorando en los últimos años en cuanto a la preocupación de las empresas para con el operador. De repente hay cosas externas que empeoran las condiciones, como es la inseguridad, ¿no? En nuestro país, el sufrimiento que ellos tienen por no saber si van a regresar, pues no está en nuestras manos podérselos
podérselo solucionar, desgraciadamente, ¿no? Tratamos de hacer lo máximo, pero hay cosas que están fuera de nuestras manos. Entonces, tratamos de fortalecer la confianza en general en toda la comunidad de Mexamérica, en particular en nuestros operadores. Insisto en el tema de la cultura, fortaleciendo la cultura de la empresa, los valores, los comportamientos que la sustentan, que nos lleven a cumplir nuestro propósito y a ir en ese viaje que es nuestro propósito. En particular, estamos muy preocupados por ofrecerle una prosperidad a nuestros operadores, que realmente tengan una prosperidad, y no solo económica, que realmente tengan una prosperidad, una mejor calidad de vida, un mejor nivel de vida. Lo que decía Miguel en cuanto a, pues, a un operador que ves que se metió alguna sustancia no aceptada, pues correrlo es lo más sencillo, ¿no? Realmente lo que tenemos que tratar de hacer es de educarlos, de meterlos a la razón de que eso pues están afectando principalmente ellos, ¿no? Y su familia. Entonces, realmente, digamos que estamos muy preocupados y ocupados con la gente, y creemos que tanto la crisis como este tipo de medidas, bueno, pues vienen a fortalecernos. Al final del día tenemos que ser fuertes y tenemos que trabajar para mejorar, y de repente cuando te dejan libre no mejoras tanto, ¿no? Entonces de repente las crisis, las situaciones adversas nos llevan a ser más creativos y a hacer cosas importantes, tanto para la empresa como para la sociedad en términos generales, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Y para ti, Rodrigo, como ya lo comentaba Pablo, hay muchos elementos que son ajenos a la operación propia de la empresa. Y en esta segunda etapa de la NOM 035, uno de los factores es medir el estrés del personal y atenderlo de manera preventiva. Pero con todas estas condiciones que son ajenas a la operación propia de una empresa de transporte, y también vaya, en el mundo del operador, que ya de por sí también es un ambiente totalmente diferente a lo que muchos conocemos, ¿de qué maneras poder dar cumplimiento, pero también pues seguir, es decir, dar cumplimiento en dos vías, dar cumplimiento con la norma, pero dar cumplimiento también con todas las obligaciones y retos que tiene per se la empresa? Correcto. Mira, yo creo que tenemos que establecer prioridades, Didier, porque ciertamente no podemos incidir sobre todas las condiciones que pueden generar ese estrés sobre nuestros operadores. Yo creo que son muchas las variables de mercado, de economía afuera, que poco podemos hacer a título personal, ¿no? Aquí al interior de la compañía y a través de Grupo Tracción, pues ciertamente existe un equipo, ¿no?, que está tratando este tema de la implementación de la norma con el afán de garantizar que todas las filiales cumplan con esos protocolos, ¿no? Sin embargo, yo creo que el valor de esto está más en el fondo, no cumplir por cumplir con el requisito, sino con el afán de hacer un ejercicio crítico de qué manera impacta la labor de cada una de las áreas administrativas y de mantenimiento en el desempeño del operador, de manera que él se sienta tranquilo, que él se sienta desestresado, y que él tenga la oportunidad finalmente de generar lo que su trabajo vale, ¿de acuerdo? Entonces, sí estamos siendo muy cautelosos desde el proceso de reclutamiento y selección para tratar de garantizar que al sobreponer lo que el operador busca, pues haya coincidencia con lo que la compañía y sus valores buscan, pero también que al interior de toda la compañía encontremos con ese afán empático qué tenemos que modificar de nuestros procesos para que el trabajo de nuestro operador sea mucho más sencillo y más rentable para las dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente hemos tenido que invertir en generar una mayor capacidad para atender a nuestros operadores de manera más eficiente, para darle respuesta concreta y que finalmente él sienta que la parte administrativa es un aliado, es un facilitador de su labor, y vencer esa brecha que habita entre el volante y la computadora, ¿no? Entonces, en eso estamos ahorita, en tratar de entendernos mejor, en generar esa empatía, en entender que somos lo mismo y que somos complemento, ¿no?, unos de otros, para que con esto pues no tengamos ningún riesgo de que alguien pudiera aprovechar este contexto de la norma 35 para tratar de obtener algo que no le corresponde, ¿no? Entonces,
ciertamente hay que cumplir lo que la norma exige, pero aprovechar la oportunidad de llegar más al fondo y modificar lo que pudiera ser perfectible. Muchas gracias. Tomaría esa última parte para pasar el micrófono a Eduardo de cómo, además de todo lo que ya dijeron los panelistas, evitar que ahora esta NOM 035 se convierta en una herramienta pues, para tratar de obtener beneficios que quizá no tendrían que ser tan directos, ¿no? Es decir, cómo mediar esta parte y también cómo manejar el estrés. Recuerdo alguna anécdota que nos comentabas en algún momento, Eduardo, de cómo algún operador por meter un tema externo se estresaba más y bueno, pues el estrés lo llevas al volante y evidentemente te pones en una situación de riesgo adicional, ¿no? ¿Cómo lo están manejando ustedes en Autanques Nieto? Bueno, en relación a la norma 35, como los compartía, nosotros estamos certificados en ISO 9000, lo que nos obliga a la incorporación y el cumplimiento de la norma, y en el sistema de administración de responsabilidad integral. Fue nuestro departamento de calidad quien incorporó procedimientos específicos que nos permiten hacer las evaluaciones de esos famosos factores psicosociales y evaluaciones constantes pues en los diferentes centros de trabajo, poniendo especial atención sobre todo en hechos traumáticos, que estoy seguro que nosotros todos los hacemos cuando uno de nuestros operadores sufre algún accidente, le damos atención, pero pocas veces lo documentamos y pocas veces acudimos a una evaluación psicológica para ver si no hay un efecto postraumático. Y eso es lo que estamos haciendo y ya lo tenemos en marcha, ya estamos trabajando en ello y consideramos que bueno, si no es que estamos al 100, porque hay muchas cosas por hacer todavía, ya contamos con los procedimientos y con las evidencias para dar cumplimiento a esta norma. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos algunas aquí registradas en la plataforma. Si hubiera alguna más en este momento, por favor, a todos los asistentes que nos lo pudieran hacer llegar. La primera, si bien se comentó de alguna manera, si alguien quisiera profundizar, nos pregunta Nancy Trinidad, ¿han presentado problemas con los ingresos de operadores a causa de la pandemia? Y en ese mismo sentido, ¿han modificado su perfil para que no se vea afectado el ingreso de los operadores? Entiendo a lo mejor el mix de cómo se le paga a un operador si se ha visto modificado pues, para que no se vea mermado el ingreso de los operadores. ¿Quién nos pudiera comentar al respecto de esta pregunta? A ver, si gustas te platico, Didier. Gracias. Aun cuando en los meses del segundo cuarto del año y en sincronía con la disminución del volumen, sí se vio afectado el ingreso de los operadores. Con este tema que te comentaba de descansos y de vacaciones, pues bueno, tratamos de empatar un poquito las condiciones para que todos tuvieran un ingreso suficiente que llevar a casa y esto no implicara un riesgo adicional que los obligara a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Al cierre del tercer cuarto, afortunadamente el promedio de ingresos de nuestros operadores contra lo que se generó en el mismo plazo del año pasado ya está un poco por arriba. Entonces, pues sí, la recuperación que plantean estos últimos 2 meses más lo que tenemos proyectado para el cierre del año, pues creemos que va a ser benéfico en el ejercicio anualizado, ¿no? Y considerar que, bueno, ese segundo cuarto fue un bache que nos dio mucho aprendizaje, pero pues bueno, con buena cara hacia el futuro. Y sí tratamos, obviamente, de generar las condiciones, como señalaba, para que el operador esté en condiciones seguras, pero de generar más a través de eficiencia y de productividad, y también de que complemente sus ingresos a través de variables que califiquen su desempeño en tiempo, en forma y en actitud, para que ese sea un complemento adicional a su salario. Claro, ¿alguien más que quiera? Sí, Miguel. Sí, fíjate que lo que nosotros hemos visto es que los operadores en su mayoría están cuidando su empleo. Y como lo dices, con la baja de volumen y con las estrategias que tomamos donde paramos camiones, pues los operadores que están activos están teniendo muy buenos ingresos. Y sin duda hay el arrocito ahí, ¿no? Que no deja de
dolernos y lastimarnos, que es un pequeño grupo de operadores que tienen malos comportamientos. Y entonces te puedo decir que la rotación que estamos teniendo hoy en día, la mayoría es una desvinculación por malos comportamientos, ¿no? Que nosotros estamos separando de la organización a esos operadores que no cumplen con los requisitos que tiene la organización. Pero por otro lado, hemos visto un incremento en las solicitudes de empleo hacia la empresa, ¿no? Entonces, sí vemos que está habiendo muchas más solicitudes de las habituales hoy en día, y entonces estamos siendo más selectivos. Pero esto no es la solución, el que tengas muchas más solicitudes, porque, como bien lo decíamos, entre el asunto de la salud, el asunto de los comportamientos y ahora la NOM 035, pues te topas con que, pues no, que tu porcentaje de bateo pues va a la baja, ¿no? Entonces, creemos que, igual que como lo decía Rodrigo, los operadores que hoy en día están trabajando están teniendo muy buenos ingresos y los estamos concientizando, porque si viene el rebote, decirle, a ver, chato, guarda ahorita dinero porque en diciembre puede venir una baja importante o no sabemos qué vayan a hacer nuestras autoridades. Pero por lo pronto hay mucha conciencia de que los empleos que se tienen se están cuidando, ¿no? Ellos mismos los están cuidando. Entonces, más o menos así estamos. Gracias. Y en ese sentido de captar más gente o de captar más candidatos, evidentemente la actividad del autotransporte también tiene una cierta barrera de entrada para los operadores, es decir, con los niveles de desempleo que están generando en este momento en el país, tampoco es alguien que pierde su empleo, se puede incorporar al autotransporte tan rápido, y mucho menos cuando los trámites en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte pues son en este momento tan lentos. En ese escenario, ¿ustedes qué opinan? Y nos lo pregunta José Luis Zaragoza al respecto del problema que representa la renovación de licencias por la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha generado mucha incertidumbre para las empresas, pero también para los que viven de esta actividad. ¿Qué opinan sobre la autorización de terceros autorizados médicos para apoyar los vencimientos de todo este año? ¿Alguien que nos quiera? Pues opino que será necesario encontrar una capacidad adicional que pueda liberar, Didier, el cuello de botella que se está generando ahí, tanto con el tema de licencias como con el tema de placas. Sabemos que obviamente también la Secretaría está tratando de privilegiar la salud de sus colaboradores como debe de ser, pero sí me parece que se necesitarán alternativas para generar una capacidad adicional, porque creo que no va a ser suficiente con lo que se dispone en este momento para darle trámite en un plazo razonable a todo lo que ya se rezagó. Sí, yo coincido totalmente. Coincido totalmente. El rezago que hay tanto de unidades como de placas para operadores, como de licencias como de placas para las unidades, es terrible. La SCT tiene que hacer algo urgente para subsanar esto. Yo también entiendo perfectamente que tienen que guardar la salud de sus colaboradores, pero igual que nosotros tenemos que guardar la salud de los nuestros, y estamos trabajando, ¿no? O sea, tenemos que encontrar la manera de hacerlo y no ver el cómo no. Entonces, sí, para nosotros sin duda es un problema. Yo lo que les pudiera compartir es que a través de Cámara hemos recibido mucho apoyo en esos casos. Si son miembros de Cámara, yo los invito a que acudan a ella, porque casos muy particulares, como se presentó en Nuevo León y en algunas otras ciudades, en Tamaulipas, fue a través de esa gestión que se logró de dotar de infraestructura necesaria y desatorar muchos de los trámites de los que pues todo el mundo estamos padeciendo, ¿no? Licencias y placas. Sí, y que son fundamentales. En algunos días previos daban a conocer tanto la Asociación de Distribuidores de Vehículos como la Asociación de Productores
que pues las ventas se están viendo incididas porque evidentemente las empresas no quieren adquirir unidades para tenerlas detenidas en los patios porque no existen las placas, ¿no? Entonces, vaya que sí es un problema y un reto para lo que se está enfrentando, adicional a todos los demás retos que ya se tienen. Estamos llegando al final de nuestro programa y bueno, antes de dar la despedida, quisiéramos dar la oportunidad para un último mensaje de los panelistas y en el mismo orden que lo fuimos dando el turno al BAT para retomar la idea de Miguel hace rato que mencionaba, pues comenzamos contigo, Miguel, para un último comentario antes de despedir el programa. Gracias a ti, gracias a Social por invitarnos y una vez más recordarnos que aunque nos cueste trabajo, el operador es el centro de toda la cadena. Si ponemos nosotros al operador al centro y a partir de ahí empezamos a crear la estrategia, créame que vamos a tener una industria mucho mejor y vamos a lograr que la profesión del operador vuelva a ser aspiracional. Primero el operador, después las herramientas y después los sistemas. Entonces, trabajemos en eso y no nos desenfoquemos, porque ahí está la clave. Sí, sin duda un gran mensaje y que tendremos que nosotros como medio de comunicación también seguir profundizando en él. Gracias, Miguel. Pablo, un mensaje, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias a todos los panelistas y gracias a todos los que escucharon y gracias por la invitación. Pues de igual manera, yo creo que el mensaje final para mí es trabajar de la mano como un solo equipo con los clientes, con los operadores, con los compañeros transportistas, todos que trabajemos de la mano para que la situación mejore en cuanto a las condiciones de trabajo de nuestros operadores y de todo el personal que trabaja para nosotros. Creo que debemos de privilegiar el que todos los colaboradores y toda la comunidad en sí que se ve beneficiada o afectada por las compañías que nosotros representamos, se vean beneficiadas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Antes de darle el uso de la palabra a Rodrigo, recordarle a todos los asistentes que el día de mañana tendremos la nota de resumen de este programa, que ha resultado muy interesante, y también ahí incluiremos el link del video en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que puedan retomar muchas de las ideas que aquí se vertieron y lo podrán consultar. Rodrigo, un último mensaje, por favor, antes de terminar. Con gusto, Didier. Además de agradecer la oportunidad y de saludar a los panelistas, pues coincido, definitivamente responsabilidad de todos los que podemos incidir sobre el destino de una compañía de transporte y de todos los que tenemos relación con la cadena de suministro, dignificar la labor de nuestros operadores, profesionalizar la labor de los operadores de manera que las nuevas generaciones mantengan el interés en esta actividad tan necesaria en nuestro país, ¿no? Pensemos en lo que genera sobre el Producto Interno Bruto, la cantidad de empleos que genera, y pues bueno, de manera que podamos, insisto, dotarles de las mejores herramientas y de las mejores condiciones posibles para que ellos encuentren en esta labor la oportunidad de realizarse profesionalmente. Muchas gracias, Rodrigo. Y Eduardo, terminaremos contigo esta conclusión de cada uno de los panelistas, por favor. Bueno, primero agradecerles a ti, Didier, a los panelistas por compartir pues, toda la información. Yo quisiera enfocarme un poquito en el tema con el que abrimos el COVID. A mí me gustaría exhortar a todo el equipo, a todos los compañeros, que no bajemos la guardia. Viene una temporada invernal en la que pues, no sabemos qué vamos a enfrentar y si los contagios se disparan y nosotros no actuamos de manera responsable, pues podemos en riesgo, como bien lo decía Rodrigo, las cadenas de suministro y movemos productos de primera necesidad. Entonces es no bajar la guardia, reforzar estos esfuerzos que cada uno de nosotros a través de nuestros equipos de trabajo estamos llevando a cabo, pues para prevenir el contagio. Y pues agradecerles a todos su atención.
Muchas gracias Eduardo también por sus aportaciones. Muchas gracias a nuestros 4 panelistas, a Miguel Ángel Brest de TDR Soluciones Logísticas, Pablo Campo del Grupo Mexameric, Rodrigo Rangel de Transportadero Egoba y Eduardo Valderas de Autotanques Nieto. Sin duda que los temas que han dejado en la mesa son de sumo interés, ¿no? Poner al operador en el centro del negocio, el tema de la profesionalización y la dignificación de esta actividad. Y el ser responsables, y el ser responsables se alcanza no solamente a ustedes como empresarios, sino también a los usuarios, pero también a toda la sociedad que estamos envuelta en este tema y, por supuesto, a una crisis sanitaria en la que estamos viviendo, en donde, como bien se ha expresado no solamente en este foro, sino en todos los foros en los que hemos estado participando, la responsabilidad está de nosotros. No esperar decisiones del gobierno o acciones del gobierno, sino impulsarlas desde nuestros hogares, desde las empresas en las que participamos. Así que, sin más, les agradecemos a nombre del Grupo T21 la participación en esta edición de Diálogos Empresariales de Logística. Mañana, como les comentaba hace un momento, tendremos la nota de resumen en el portal de T21 y también alojaremos el video de este programa en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias. Hasta luego. Buen día.